Esto lo llamamos teología litúrgica o la teología bíblica. La teología bíblica entonces toma un tema y lo estudia alrededor de todos los cambios que han habido en este tema desde el principio de la creación hasta, si estamos hablando del Antiguo Testamento, hasta Malaquías, ¿no? Hasta el tiempo del exilio. Y quisiera comenzar con este abordaje, la liturgia desde la teología bíblica. Pero debes saber también que en la teología bíblica, que es un tema aparte que se puede dar un diplomado completo sobre esto, la teología bíblica nos dice que no es lo mismo ver la liturgia en el tiempo de Génesis que en el tiempo de Moisés, que en el tiempo de David, que la liturgia va cambiando, se va ampliando. Es como el Evangelio está en Génesis, está en el capítulo 3 de Génesis, pero a medida que vamos avanzando en los periodos bíblicos, vamos obteniendo más información de cómo es esta doctrina desarrollada, la doctrina del Evangelio, desarrollada progresivamente, porque la teología del pacto cree en algo que se llama la progresión de las doctrinas, ¿no? La revelación progresiva. La revelación progresiva entonces nos va a decir que una doctrina no se queda estática, sino que va creciendo. Es como un brote de una flor que al principio en Génesis estaría cerrada, pero a medida que va pasando el tiempo de la revelación de la historia, Dios va abriendo para nosotros también esta doctrina y la va haciendo mucho más clara. Y por eso vamos a estudiar 10 periodos del Antiguo Testamento, teología bíblica, de la liturgia. Lo que planteamos la semana pasada fue los principios, los métodos que guían nuestra investigación, nuestras clases acerca de la liturgia. A esto lo llamamos también el marco teórico, el marco doctrinal, el marco epistémico, que está alrededor de la liturgia y hablamos por lo menos de algunos principios que debemos entender. Hay un principio dialógico, dice Lutero, sobre esto, que el culto es a la vez un diálogo y un acto de alabanza, que lo que nosotros llamamos culto consiste simplemente en que nuestro bien amado Señor nos habla por medio de su santa palabra y nosotros por nuestra parte le hablamos por medio de nuestras oraciones y nuestros signos de alabanza. Ese es el principio del diálogo, del principio dialógico. No venimos entonces a escuchar, a sentarnos como espectadores nada más, venimos a traer la comunión con Dios. Dijimos que por eso el tiempo de las participaciones en que nosotros somos solo adoradores pasivos no puede entrar dentro de estas liturgias. Y justo esta semana estuve acompañando una liturgia en el que hubo un momento así, quería ponérselos como ejemplos. Hubo un momento en el que ah, hubo una participación de la marimba, les decía que aquí en Chiapas es común, no en todas las iglesias, pero en algunas. Y llegó el momento en que la marimba participaron tres hermanos y todos los de la congregación estaban sentados solo escuchando, no estaban cantando, estaban solamente escuchando. Y aquí el error es pensar que alguna persona de manera individual se puede comunicar con Dios durante la liturgia, no es así. Durante la liturgia nos comunicamos todos en congregación con Dios. Por eso las participaciones individuales en las que el pueblo solamente escucha no entran en este principio dialógico que presenta Lutero y los reformadores, ¿no? Esto sería la implicación práctica, porque el culto público, esto lo llamamos la liturgia, el culto público como la definimos, en su esencia es la reunión de Dios con su pueblo. Por eso las partes de culto son siempre de dos partes. Dios habla y el pueblo escucha o participa. No somos entonces adoradores solo receptivos, sino somos activos. Todas las reuniones públicas, todos los cultos públicos deben ser así. Luego establecimos que deben haber las escrituras, siempre deben estar, se deben leer, que los mismos cantos deben utilizar los salmos. Si hubo un domingo donde no se cantó ningún salmo, probablemente algo ande mal por allí y se necesite trabajar sobre eso. Hablamos también del principio confesional. Dijimos que necesitamos, como reformados, recuperar un poco de nuestra tradición histórica y por eso ocuparemos los credos, los catecismos, porque la finalidad del culto público es la edificación también de la iglesia, el perfeccionamiento de los santos
Por eso casi en todas las liturgias que utilizó Juan Knox, siempre habían credos o catecismos o lecturas de confesiones que se hacían, ¿no? Las que estaban en ese tiempo. Luego vimos el principio regulador, el principio normativo, lo vimos de manera general. Estos se diferencian en que uno dice que solamente se puede adorar a Dios, el principio regulador, tal como Él lo estableció. No se pueden incluir ninguna cosa que no esté revelada de manera explícita. No se puede dejar a la imaginación el culto porque Dios nos dejó establecido cómo debería ser el culto. Esto es lo que dice el principio regulador. El principio normativo dice algo diferente. El principio normativo dice que mientras no se prohíba en las escrituras, no se debe quitar, puede estar allí, ¿no? ¿Cuáles serían las implicaciones tanto del principio regulador como del principio normativo? Bueno, el principio regulador no podría tener, por ejemplo, en sus extremos, el principio regulador no permite el canto con instrumentos porque no está explícito en las escrituras. El principio normativo dice, Dios prohíbe que hayan obras de teatro dentro de la liturgia, no lo prohíbe, entonces lo podemos meter. Ahí está la diferencia, ¿no? Uno nos prescribe qué es lo que debe entrar y el otro simplemente dice qué es lo que no puede entrar. Entonces, si sigues el principio regulador, el principio normativo, que debo decir que ambos fueron utilizados por reformados, vas a tener un culto diferente. Luego hablamos del principio actual, dijimos, estoy haciendo un resumen de lo que vimos la semana pasada, que Oscar Kuhlman, que es un teólogo más moderno, dice que el individuo no es el portador de la adoración, sino la comunidad misma. Que el cuerpo de Cristo toma realmente forma en la comunidad. Entonces, por eso no hacemos divisiones, no seccionamos. Dijimos que como el no es un individuo, sino son las familias conforman la comunidad extensa, entonces en todas las liturgias debe haber debe aplicarse de manera práctica en la que el culto público de adoración no es solamente la reunión de los adultos, sino la reunión de toda la familia con Dios. Si Dios está presente en la adoración, de una manera particular cuando adoramos en conjunto. Entonces los hijos del pacto deben estar presentes en la medida que sea posible, los adultos como los niños, ¿no? Ese es el principio que está establecido también en el Catecismo de Ginebra. Ustedes lo pueden encontrar allí. Lo dice tal cual. Por esta razón, los hijos del pacto deben estar presentes en la medida que sea posible, como así también los adultos. Este bien para cada familia preparar en el altar familiar para la comunión con Dios en sus ordenanzas públicas por leer las escrituras, por la meditación santa y por la oración, ¿no? Nuestros credos y confesiones nos hablan del principio pactual. Toda la familia debe estar allí. Los elementos del culto lo vamos a hablar en la próxima clase. Y finalmente dijimos que la manera más apropiada de referirnos al, a este momento en el que a veces llamamos servicios o a veces llamamos cultos, la manera más apropiada es el nombre liturgia, porque hacemos cultos todos los días. Todos los días hacemos adoración. A veces confundimos la adoración y la ponemos exclusivamente al momento de la adoración en congregación. Estamos haciendo adoración mientras estamos aquí, cuando comemos, cuando desayunamos. Por eso Pablo nos va a decir en Corintios, todo lo que hagáis, hacedlo como para el Señor, ¿no? Entonces la adoración es algo muchísimo más amplio, no la podemos reducir simplemente a los domingos a las 10 de la mañana. Esa es una clase particular de adoración, esa es una clase particular de culto y la llamamos la liturgia, porque etimológicamente la palabra liturgia puede dividirse en dos palabras de origen griego, la palabra laos y la palabra ergón. La palabra laos significa pueblo y la palabra ergón significa obra, es decir, la obra del pueblo. La liturgia es una adoración comunitaria. Es el momento en que todos juntos, como pueblo, hacemos una adoración en conjunto. Entonces, la liturgia es la manera más apropiada de hablar particularmente de lo que hacemos los domingos, ¿no? La definición misma de los diccionarios define la liturgia como el orden, la forma establecida para oficios divinos. En otras palabras, es un acto que estructura la fraseología, que determina el contenido dentro de nuestro culto público, ¿no? Nuestro culto en comunidad. Todo esto lo vimos la semana pasada, estoy solamente haciendo un resumen
Vimos algunos momentos en que aparece la palabra liturgia. Deben saber que la versión griega de la Biblia, la que llamamos la Septuaginta, el término liturgia aparece 500 veces y siempre es usada para designar el servicio de los sacerdotes. O sea, siempre que aparece liturgia, está en contexto precisamente de una adoración pública. Por esto, es que nosotros adaptamos como reformados esta palabra de liturgia, aunque a mediados del siglo XX, con los movimientos de corriente pentecostal, la palabra liturgia se perdió, porque antes de eso se ocupaba muchísimo. Este término ya no tiene aceptación en esta nueva etapa del cristianismo y solamente se viene a recuperar ya a finales del siglo XX, ¿no? Empieza el siglo XX y se pierde, se recupera a partir del siglo XX cuando un movimiento litúrgico lo volvió a poner en el uso corriente, en la jerga corriente del cristiano, ¿no? Entonces, esto es la liturgia, el orden, la fraseología del culto, el contenido el contenido que se encuentra dentro del culto. Esto sería lo que vimos la semana pasada y empezamos hablando entonces de los antecedentes de la liturgia de manera histórica, porque la liturgia se ha presentado de muchas formas, no solamente en el contexto religioso de las escrituras, sino en el contexto religioso de las culturas paganas también. Tenían cierta forma de liturgia y se han estudiado. Entonces, cuando tenemos que estudiar la liturgia en el Antiguo Testamento, quisiera que lo hiciéramos con estos, este proceso de progresión de la revelación. Y es necesario que veamos desde Génesis hasta Malaquías de manera general cómo la liturgia fue cambiando, se le fueron añadiendo nuevas cosas, como cuando los israelitas entran en Canaán al final del siglo número 13 y se encuentran en un país en donde los lugares de culto eran numerosos, lejos de destruirlos, ellos los adaptan y los consagran a Dios. Esto es algo que pasó durante el tiempo de la conquista, de la consolidación. Debemos conocer la forma en que el templo de Jerusalén, o su importancia que tuvo el templo de Jerusalén, tanto el primer templo, el de Salomón, que se construye en 960, como el templo edificado después de la esclavitud de Babilonia, ¿no? Que cada uno de estos templos tuvo sus particularidades. Dentro de las liturgias no había predicación hasta el tiempo del posexilio, en que empieza a aparecer una especie de explicación de la ley, que era más una traducción de la ley del hebreo al arameo, que vamos a estudiar en un momento. Entonces, comenzamos con el recorrido histórico y empezamos en el periodo primeval. El periodo primeval abarca desde Génesis capítulo 1 hasta Génesis capítulo 12, digamos desde la creación hasta Babel. Y en este tiempo ya hay cierta liturgia, pero no está establecida en un templo, no hay sacerdocio. ¿Qué sí conocemos de este tiempo de liturgia? La liturgia o la adoración era familiar y era directa. Aquí tenemos todavía una adoración bastante directa, por eso encontramos los altares primitivos en Génesis 4, 3 al 5. Ahora sí vamos a tener la Biblia más a la mano porque vamos a hacer todo este recorrido desde las Escrituras. Y precisamente Caín y Abel nos plantean el primer momento litúrgico. La aceptación o el rechazo, nosotros conocemos la historia, sí tiene que ver con los aspectos de la forma, con el acto, pero también tiene que ver con el corazón. Y hay mucho debate aquí entre por qué no se acepta la liturgia que en forma de altar de Caín y si se acepta la de Abel. Tiene que ver con que Caín ofrece el fruto de la tierra y Abel ofrece un animal, ofrece sangre. Este es el sacrificio. ¿Tiene que ver con la forma o tiene que ver con el corazón? Esta es la pregunta, el debate que es teológico alrededor de este tema. Dice Génesis 4, 3 al 5. Aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante.
Aquí los que hablan del principio regulador van a decir, ¿no? Es que lo que tuvo el problema con Caín no fue el corazón, fue que Caín presentó a Dios una adoración que Dios no había establecido. Y por eso lo del principio regulador habla mucho de la precaución, advierten mucho acerca de adorar a Dios de la manera que Él no ha establecido. Tomando este pasaje, ellos establecen, bueno, Caín no, Dios no recibe el fruto de la tierra de Caín porque Dios no había establecido ese tipo de sacrificios. Es la forma la que condena el sacrificio de Caín, ¿no? Sin embargo, aquí en este tiempo todavía no tenemos tantas formas y no podemos hacer tan fácilmente una declaración de este tipo, ya que la adoración todavía no era ritual institucionalizada, ¿no? Es decir, no tenemos una institución tan formal acerca de cómo debería ser la liturgia o los altares hasta el tiempo de Moisés. Todavía el tiempo de Abraham es distinto, pero el tiempo de la época primeval no podemos adelantar que sea simplemente por la forma. Porque Juan también, cuando comenta este pasaje, nos va a decir que no tenía que ver tanto con la forma, sino con el corazón de Caín. Porque aquí la adoración todavía se refleja en forma de una relación, no en forma de un ritual institucional, ¿no? La adoración en este periodo tiene mucho que ver con la relación que la persona tiene con Dios sin los rituales externos. No porque los rituales sean malos, sino porque todavía empezaba. Recuerden, está cerrado todavía nuestro capullo de nuestra rosa, nuestra rosa doctrinal, y todavía no hay tanta revelación acerca de cómo debe hacerse la liturgia. En este tiempo encontramos como parte de lo que se nos dice en la adoración que se ocupaba el nombre Yahvé. Por eso en Génesis, en este pasaje, en el versículo 26, aparece como una forma de adoración que es comunitaria. Y a Seth también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres como comenzaron a invocar el nombre de Yahvé. Aquí aparece el tetragramatrón. Parece que siempre el nombre Yahvé va a tener un significado litúrgico y probablemente nos dé tiempo de estudiarlo en la siguiente clase, cómo la forma temprana de adoración tiene relación con el nombre que según Bavinck es uno de los nombres más importantes de Dios, el nombre de Yahvé, ya que refleja un poco más, si no de la esencia de Dios, porque no podemos conocer la esencia de Dios, pero sí nos refleja un poco más de su carácter, ¿no? Este nombre que se puede traducir como yo seré el que siempre he sido. Entonces esto tenemos acerca del periodo primeval, que les recuerdo, abarca desde Génesis 1 hasta Génesis 11. Las ofrendas de Caín, el altar y el sacrificio de Noé, entonces los hombres comienzan a invocar el nombre de Dios. De hecho, aquí tenemos dos periodos, también lo podemos dividir entre la época prediluviana y la época postdiluviana, ¿no? ¿Qué sucede después de Noé y qué sucede antes de Noé? Que es distinta la teología de estas dos épocas. Por cuestiones de tiempo no la vamos a ver hoy porque quisiera que avanzáramos hacia el periodo patriarcal. ¿Y qué tenemos en el periodo patriarcal? El periodo patriarcal abarca a Abraham, Isaac y Jacob, desde Génesis 12 hasta Génesis 50. Por eso se le llama patriarcal, porque es de los padres de Israel. Los patriarcas entonces se dedican a la adoración de una manera diferente a la que está en Adán, porque el altar en el tiempo de los patriarcas es el centro del culto. Pero estos centros de encuentro con Dios todavía son móviles y están muy vinculados al pacto. El libro que recomendé la semana pasada, el libro de Andrew Covenhoven, habla precisamente de la relación que tenía el altar y cómo todo, todos los pasajes y los problemas que tienen Abraham van a terminar directamente en un altar, porque el altar es el centro del culto patriarcal todavía. Los sacrificios, las promesas, el pacto, la oración, los problemas, todo va a terminar en un altar. Y Abraham siempre lo vamos a encontrar de rodillas frente al altar porque gira alrededor de los altares la liturgia, ¿no? Entonces el culto sigue siendo doméstico, no hay cambios,
El culto sigue siendo liderado por los jefes de familia, por eso vamos a leer que en este tiempo Job presentaba los sacrificios por sus hijos. No hay templo, pero sí hay un reconocimiento de Dios y de la adoración a Él, ¿no? Entonces comenzamos a vislumbrar ya un poco de este carácter simbólico del sacrificio de una manera distinta. Después de, o lo que podemos considerar también en este periodo patriarcal, algunos de los eventos más importantes, de alrededor de Génesis 12, 13, 14, 15, vamos a decir que hasta el 21, siempre vamos a encontrar a Abraham edificando altares al Señor. Precisamente, el capítulo número 5 me va a aparecer del libro de Partícipes del Pacto, va a decir que la vida de Abraham se dedicó completamente a la construcción de altares, porque es donde termina su adoración. Capítulo número 22 en adelante, ya con Isaac, vamos a encontrar esta noción simbólica de la provisión del cordero, ¿no? Empieza a vislumbrarse aquí dentro de la liturgia que ya no solamente es un ritual directo para comunicarse con Dios, sino que hay un carácter simbólico en la liturgia en forma de altares, como en el caso de Isaac en el capítulo número 22, y Jacob empieza a reconocer que donde Dios se manifiesta, en esos lugares en donde tiene un encuentro con Dios, como es el caso de Génesis 28, vamos a buscarlo. El caso de Génesis 28, versículo número 7, 16 al 17, dice, y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. El momento en que se reconoce que hay un encuentro con el Dios único, que hay una manifestación del Señor. El versículo número 17 dice, tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Empieza a hablarse ya del término de casa de Dios como el lugar en donde la presencia de Dios mora. Ahí donde Dios se encuentra con su pueblo, allí dice Jacob, esta es la casa de Dios. Entonces ya empieza a haber un reconocimiento, pero todavía no en un lugar definido, sino que llama Bet-El, y precisamente la palabra Bet o Bajit es la casa, la palabra para casa en hebreo. Lo que está diciendo este hombre es, aquí está la casa de Dios, ¿no? Este es el Bajit El o el Betel, como lo traduce la Reina Valera. Y lo vamos a encontrar, este cambio de nombre en el versículo número 19, y llamó el nombre de aquel lugar Bajit El, ¿no? O Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. Y terminamos el periodo patriarcal con estas nociones de que ya hay un carácter simbólico en la liturgia, de que se reconoce el lugar de encuentro como la casa de Dios, que el culto familiar patriarcal es un culto doméstico todavía, liderado por los jefes de familia. Encontramos a Job en todo esto, pero lleno de promesas, como el epítome del pacto, ¿no? Como el momento culmen del pacto que hace Dios con su pueblo. Siempre que hay un momento de encuentro con Dios, Dios le da una promesa al hombre con el que está hablando, inmediatamente se construye un altar como el reflejo o sí, la forma de visualizar el pacto que Dios está haciendo con él, ¿no? Avanzamos hacia el periodo mosaico y encontramos ya una elaboración más completa. El periodo mosaico obviamente abarca el tiempo en que Moisés está liderando al pueblo, Éxodo, Deuteronomio, y lo que encontramos aquí es que ya existe un sistema litúrgico completo, ¿no? De simplemente tener al padre de familia como el encargado, vemos toda una construcción más grande ya para el tiempo de Moisés, en el que ya hay un sacerdocio, hay una ley ceremonial, hay fiestas, hay un tabernáculo, de ser algo más doméstico a tener todo un sistema litúrgico que tiene líderes, que tiene leyes, que tiene eventos, ¿no? Entonces el culto ya se convierte en algo nacional, ya no es algo individual como lo que Caín y Abel presentan a Dios, ya no es algo familiar como lo que Job y Abraham e Isaac presentan por su familia. Ahora el culto empieza a crecer y se hace nacional. Y vean cómo estamos haciendo que la liturgia se vaya abriendo teológicamente, porque al principio solamente era individual, ahora es familiar, ahora es nacional, empieza a ser simbólico y empieza a ser representativo.
porque los sacerdotes, como mediadores, ofrecen sacrificios directamente a Dios, pero ya no es el pueblo en que en relación con el padre de la familia se acerca a Dios, sino que ahora es un sacerdote tomado de una de las tribus de Israel quien ofrece sacrificios por todo el pueblo. Por eso se convierten en representativo. Además es nacional porque ya tenemos a toda la congregación del pueblo de Israel como una nación adorando a Dios. Y además es simbólico, porque ya hay muchísimos simbolismos detrás de esta liturgia o de este sistema litúrgico. Por eso empezamos a ver que la casa de Dios ya no es cualquier lugar donde Dios se presenta, sino que Dios le dice a su pueblo, me voy a presentar a ustedes en un tabernáculo. Esta va a ser la casa de Dios, porque Dios ya no se va a presentar por acá y por allá, como Abraham se presentaba en un lugar, como Jacob se presentaba en otro lugar. Ahora yo me voy a presentar y me voy a revelar de manera específica en el tabernáculo. Ya va a haber un lugar. Y se empiezan a establecer aquí también las fiestas litúrgicas alrededor de las cuales se van a presentar los símbolos, pero también van a haber una especie de profecías acerca de la venida por eso, del Señor Jesús. Por eso comenzamos muchísimo más a vislumbrar este carácter simbólico del sacrificio y todas las fiestas litúrgicas hacían esta representación de la redención, de la provisión futura, de la presencia de Dios. No solamente recordaban el pasado, sino que apuntaban hacia el futuro como una especie de ensayos, ¿no? Eran los ensayos de la venida del Señor Jesús. Y todo esto lo encontramos en el periodo mosaico. Éxodo capítulo 25, versículo 8 y 9. Ahora llevamos, y si quiero que me acompañen a leerlo, o a escucharlo por lo menos, si no les da tiempo de buscar todos los pasajes. Y empieza precisamente el versículo 8 y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. ¿No? Ya no está en todos lugares la presencia de Dios, sino simplemente en el tabernáculo. Conforme a todo lo que yo muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Además, aquí encontramos otra vez el principio regulador. El tabernáculo no lo van a hacer como se lo imagina. El tabernáculo lo van a hacer según yo muestre el diseño del tabernáculo y de todos sus utensilios. Siempre vamos a ver, hermanos, que Dios es el que regula su adoración. Por eso cada vez más debemos, y personalmente estoy más convencido del principio regulador. Obviamente del principio regulador tiene sus matices y hay quienes lo aplican de una manera mucho más estricta. Eh, Luego hablaremos de esto en la próxima clase, que hablemos de los elementos. Éxodo capítulo 28, ya encontramos también la función litúrgica sacerdotal de la familia de Aarón específicamente. Dios elige al pueblo de Israel, Dios elige a los levitas y de los levitas escoge la familia de Aarón, versículo número 35 del capítulo número 28. Y estará sobre Aarón cuando ministre, y se oirá su sonido cuando él entre en el santuario delante de Jehová y cuando salga para que no muera. Entonces este culto se convierte en representativo, porque ya nos acercamos a Dios representados por una familia de las familias de Leví. Además tenemos reglas estrictas que si no se cumplen, fuego de Dios puede descender y consumir no solamente el sacrificio, sino aquellos que rompan estas reglas. Lo encontramos en Levítico con los hijos de Aarón que presentan un fuego extraño, ¿no? Números 18, 7, va a hablar de el ministerio sacerdotal como no solamente como algo que sirve para el tiempo de Israel, sino como algo que apunta también hacia el futuro. Número 18:7. La desnu Perdón, era Levítico, ahora sí estoy en número 18:7. Mas tú y tus hijos contigo guardaréis vuestro sacerdocio en todo lo relacionado con el altar y del velo dentro y ministraréis. Yo os he dado el don del servicio y vuestro sacerdocio, y el extraño que se acercare morirá. ¿No? El ministerio sacerdotal era muy específico para la familia de Aarón. Avancemos hacia el periodo de la consolidación. Y este periodo de la consolidación abarca desde Josué y parte de primero de Samuel, ¿no? Sí, primero de Samuel 8, todavía se considera como el tiempo de la consolidación. Y este tiempo litúrgicamente no hay muchos avances
De hecho, empezamos a retroceder un poco ya en el tiempo de Josué, porque aunque el tabernáculo sigue funcionando, como el énfasis había sido ya la conquista, el culto pierde cierta centralidad en la vida del pueblo. Y Josué tiene que recordarles esto. Josué constantemente está pidiendo que regresen a Dios, y al final de su libro precisamente evidencia esto, porque la obediencia ya no era tan regular, se había convertido en algo irregular. Por eso en Josué no vamos a encontrar tantos indicios de momentos litúrgicos. Hay un declive litúrgico en Josué. No está tan marcado como el próximo periodo, pero aunque la estructura formal permanece, no está, el centro no está en la liturgia, y por eso no vamos a ver más que ciertos elementos por acá y por allá regados acerca del tiempo de Josué y lo que sucedió en el tiempo de Josué. Vamos a leer uno de ellos. Bueno, creo que nos va a dar tiempo para leer dos de ellos. Josué capítulo 8, versículo 30 y 31. Entonces Josué edificó un altar a Jehová Dios de Israel en el monte Ebal, como Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado a los hijos de Israel, como está escrito en el libro de la ley de Moisés. Un altar de piedras enteras sobre las cuales nadie alzó hierro, y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová y sacrificaron ofrendas de paz. Y al final del libro, en capítulo 24, les recuerda este principio de adoración, que la adoración todavía en este pasaje no se encuentra como algo litúrgico, sino como algo más amplio, ¿no? La adoración es su término más amplio, de vida constante, de obediencia a Dios. Ahora pues temed a Jehová y servirle con integridad y verdad, y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río, y en Egipto, y servid a Jehová. Está marcando la diferencia litúrgica de adoración a los antiguos dioses, aquellos que están detrás del río. Siempre se menciona a la idolatría como aquellos que están detrás del río. Y adelante del río, vean a quién sirven, ¿no? Si sirven a los dioses, a quien sirvieron vuestros padres, o a Jehová. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Porque otra vez les recuerdo, volvemos de una nación que adora a Dios. Ahora otra vez las casas tienen que decidir si obedecen o no a Dios. Hay una decadencia, hay un declive en la liturgia. Viene el periodo de la decadencia, precisamente posterior al periodo de la consolidación. Es el tiempo de los jueces, el tiempo de Ruth. Y si ya había un declive en el tiempo de Josué, en jueces vamos a encontrar que tanto litúrgicamente como en general, cada uno hacía lo que bien le parecía. Jueces 21-25, este es como el resumen de jueces. La liturgia se pervierte o incluso desaparece. Por eso encontramos personajes como la familia de Noemí, quien sale del pueblo, algo que estaba totalmente prohibido. Y recuerden este adagio de la Reforma o de la Edad Media, porque incluso es de la patrística. La patrística dice lex orandi, lex credendi. Así como el pueblo ora, así como es su liturgia, así es como el pueblo cree, y añadiríamos algo más, lex orandi, lex credendi, y luego así hace también el pueblo. Así como cree, así es como tiene su adoración y así es como hace. La liturgia se pervierte y con ello se pervierte también el pueblo, ¿no? Se mantienen los altares, pero ahora están en lugares y en formas que Dios no autorizó. Se empiezan a hacer altares por aquí, por allá, y se sustituye un culto verdadero ya por un ritualismo que es hueco y sin fe, y se cae en la idolatría otra vez, ¿no? La adoración es una adoración sin verdad y se denuncia constantemente. Incluso vamos a ver que los mismos jueces a quien Dios había levantado tienen sus errores litúrgicos. Y Jueces 17:3 es lo más alto de la decadencia del pueblo de Israel, litúrgicamente y en la práctica. El capítulo número 17 nos plantea esta historia, 17, 18 y 19, ya de la liturgia, de la práctica y de la creencia. El capítulo 17 se nos dice que hay un sacerdote personal, algo que Dios no había regulado, que no había mandado, y que hay un altar improvisado. Y ustedes lo pueden leer, pero vamos a enfocar una más en un pasaje, versículo 11, vamos a leer desde el 10.
Entonces Micaía le dijo, quédate en mi casa y serás para mí padre y sacerdote. Y yo te daré 10 ciclos de plata por año, vestidos y comida. Y el levita se quedó. Agradó pues al levita morar con aquel hombre, y fue para él como uno de sus hijos. Y Micaía consagró al levita, y aquel joven le servía de sacerdote, y permaneció en casa de Micaía. Micaía dijo, ahora sé que Jehová me prospera porque tengo un levita por sacerdote. Y esto era anticonstitucional, como lo llamamos los presbiterianos, ¿no? Nadie podía tener su sacerdote personal y menos un altar improvisado en su casa. Incluso en el principio del tiempo de Josué, parece que se les había olvidado lo que Moisés había dicho y empiezan a construir un altar al otro lado del Jordán y casi se los matan. Y ahora cada quien tiene su altar en la casa. Estaba, según las regulaciones de la ley, totalmente fuera de orden, ¿no? Pero en el tiempo de David, eh, quien es el hombre conforme al corazón de Dios, empieza a ver algo muy interesante porque la monarquía, ahora ya no solo el sacerdocio, ahora ya está la monarquía también. Y la monarquía empieza también a jugar un rol interesante en toda la liturgia. Es David quien reorganiza el culto, el quien pone cantores, porteros, músicos, levitas, y pueden buscarlo en Primera de Crónicas, capítulo 15 y capítulo 16. Todas estas porciones hablan de lo que hace el rey David, todavía no en el templo, porque ustedes saben que a David no se le permite, pero tiene varias reformas. Estamos hablando de las reformas religiosas de Asa aquí en el capítulo 15 y el versículo 16 de Primera de Corintios, de Crónicas, perdón, estoy diciendo Corintios, pero es Primera de Crónicas. Y dice el capítulo 16, versículo 1, así trajeron el arca de Dios y la pusieron en medio de la tienda que David había levantado para ella, y ofrecieron holocaustos y sacrificios de paz delante de Dios. Y cuando David acabó de ofrecer el holocausto y los sacrificios de paz, bendijo al pueblo en el nombre de Jehová, y repartió todo Israel así a hombres como mujeres, cada uno una torta de pan, una pieza de carne y una torta de pasas. Y puso delante del arca de Jehová ministros de los levitas para que recordasen y confesasen y lo hacen a Jehová, Dios de Israel. Aquí empezamos ya con David a reconocer la importancia de la adoración con integridad, por eso el Salmo 51 nos lo va a decir, pero también en la adoración empezamos a ver el desarrollo litúrgico musical que empieza a usarse como ministerio permanente, ¿no? Ya la música va a llegar para quedarse a la liturgia. Aquí van a haber ciertas posturas también acerca de la importancia que tuvo la música dentro de los contextos litúrgicos y fuera de los contextos litúrgicos. Pero sí vamos a ver también que la liturgia está la música está dentro de la liturgia. David participa de la adoración y ustedes van a recordar que Saúl también participa de la adoración y es por eso que Saúl es sustituido. Pero a David se le permite tener cierta participación todavía más amplia, sin invadir este oficio sacerdotal, también porque van a encontrar muchos en David un prototipo de Cristo, quien Cristo une los tres oficios, muy importante para la liturgia también nosotros reconocerlo, el oficio sacerdotal, el oficio regente y el oficio de profeta. David es usado por Dios para restaurar y organizar el culto, integra la música o ministerio, resalta una adoración que tiene que hacerse con fe y sinceridad y participa de, de ciertos momentos litúrgicos, ¿no? Además que empieza a presentar los planos para la construcción del templo que se los deja a sus hijos, a su hijo, de manera particular a Salomón. El periodo davídico entonces es un periodo de gloria litúrgica tanto para Israel en todo su esplendor. Pero posterior al periodo de David, a la muerte de él, su hijo Salomón, y a la muerte de Salomón, la división del reino, encontramos el tercer oficio, que dentro de la liturgia también va a ser importante. No solamente hay cantores, no solamente está el oficio regente, ahora encontramos el oficio sacerdotal y también encontramos el oficio profético. Ya empieza el periodo de los profetas del siglo noveno, del siglo octavo. Los profetas empiezan a denunciar un culto que está desconectado con la justicia.
Por eso Amós va a ser el profeta el profeta social, lo van a llamar, porque él dice, hay un ritualismo, pero no hay un arrepentimiento verdadero. Aborrezco sus solemnidades, dice Amós. El problema no era la forma, porque la forma no se había descuidado, sino la falta de verdad. Y empezamos a ver aquí una liturgia todavía más amplia, porque mientras que en el tiempo de Josué, de Moisés, la forma era importante, sumamente importante, sí, sí se hablaba del corazón, sí se hablaba de la verdad, de la justicia, pero no tan fuertemente. Ahora se va a añadir algo más. No solo es la forma, dice Amos, ahora es la forma y la verdad, la justicia, la fe en el orador, el corazón. Se mantiene la liturgia, pero ahora se amplía con este mensaje profético que llama a la restauración. Ahora la liturgia me sirve para transformarme también a mí. Y por eso Dios rechaza las fiestas, los cánticos vacíos, como encontramos precisamente en Amós capítulo 5, como encontramos en Oseas, quien dice yo quiero misericordia, no quiero sacrificios, como encontramos en Isaías, y vamos a leer el pasaje de Isaías, capítulo 1, quien inicia con un llamado a limpiar el culto, a hacer justicia. Y Miqueas mismo, Isaías, Miqueas, Amós dicen, ¿con qué nos vamos a presentar a Dios? Iremos con las fiestas, iremos con los sacrificios. Y Isaías 1, 13 al 17 dice, no me traigáis más vana ofrenda, el incienso me es abominación, luna nueva y días de reposo, el convocar asambleas no lo puedo sufrir. Son iniquidades vuestras fiestas solemnes, vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes, las tiene aborrecidas mi alma, me son gravosas. Cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Está entonces el componente litúrgico acompañado de la fe, de la verdad, de la justicia, de la misericordia y no solamente de los sacrificios vacíos, de las fiestas vacías. Así, eh, con el anuncio de los profetas, de los ritos externos, sin verdad, pero de un corazón obediente, llegamos al tiempo del preexilio y acerca del exilio. Y en este tiempo que llamamos el tiempo del preexilio, ya estamos con profetas como Jeremías, quien los llama cueva de ladrones, ¿no? Ya no solamente no había juicio, sino que a pesar de todas las reformas que habían estado de los reyes anteriores, como Josías, el pueblo vuelve a caer una y otra vez. Y Jeremías y los otros profetas denuncian que el templo mismo va a ser destruido, que el templo mismo es la cueva de ladrones. Versículo 11 del capítulo 7 de Jeremías. Ya ni el mismo profeta lo llama casa de Dios, sino cueva de ladrones. Es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual es invocado mi nombre. He aquí también lo veo yo, también yo lo veo, dice Jehová. El culto se vuelve una excusa y en vez de un encuentro con Dios, que fuera de bendición para su pueblo, Dios les promete juicio, ¿no? Vuestros holocaustos ya no me agradan. Estoy hastiado de ellos. Entonces llegamos al tiempo del exilio. Aquí en el preexilio todavía había un templo, ¿no? Hasta el 586, que es el que tienen en pantalla, hasta el 586 ustedes van a ver al templo y algunos rituales todavía, pero después en el 586 se destruye el templo y ya tenemos una adoración sin templo. En el tiempo de Babilonia, ellos oran como Daniel viendo hacia Jerusalén, pero ya no hay templo, ya no hay sacrificios. La liturgia se transforma más en algo que tiene que ver con la palabra, con la oración, con el ayuno, en lugar de sacrificio, lo que precisamente pedía Dios, que ya no hubiera estas formas rituales externas vacías, sino que empezara a haber arrepentimiento,
surgen en este momento las formas de adoración comunitaria como son las sinagogas. Las sinagogas eran estos lugares de encuentros públicos en los que la palabra se leía, habían oraciones, habían ayunos. Y Ezequiel en este tiempo anuncia este templo ideal, que es el templo de la restauración del culto completo. Ustedes pueden leer Ezequiel de los capítulos 40 al 48, porque el exilio es un tiempo de purificación litúrgica, donde se empieza a valorar el acceso verdadero a Dios. Ahora Dios, no tenemos esos sacrificios, valoramos realmente cómo nosotros te adoramos y esta comunión que tenemos contigo y con tu palabra. Todavía hay adoración en el exilio, aunque ya no hay las formas de sacrificios. Yo le seré por santuario. Y ya en esto hay una profecía acerca de lo que va a venir porque está muy cerca del Nuevo Testamento, de lo que va a venir en el tiempo de Jesús, ¿no? Ezequiel capítulo 11, versículo 16. Por tanto, así Por tanto di, así ha dicho Jehová el Señor, aunque les he arrojado lejos entre las naciones y les he esparcido por las tierras, este es el exilio, 11:16 de Ezequiel, con todo eso les seré por un pequeño santuario en las tierras a donde lleguen. No hay un templo nuevo, yo les voy a hacer por santuario. La oración misma se convierte en el acto litúrgico. Como encontramos en Daniel, ¿no? Daniel 6:10 es este momento en el que él se arrodilla y ora viendo hacia Jerusalén. Y esta es la forma de adoración. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Ese es el momento de encuentro con Dios. La oración se convierte en el momento de encuentro con Dios. Ya no hay templo, no hay sacrificios, nos queda orar y así hablar con Dios, ¿no? Así encontrarnos con Dios. Pero después de esto Dios los libera y entramos en el tiempo del post-exilio. Ellos regresan a sus hogares, el templo se reconstruye, la ciudad se reconstruye bajo el liderazgo de Zorobabel, Esdras y Nehemías. No solamente se restaura el templo, se restaura las murallas y la adoración bajo el cargo de Esdras también se restituye. Pero aquí ya encontramos una lectura pública de la ley. Por eso es que vamos a encontrar en pasajes como Esdras que el pueblo entero se reunía a escuchar la ley de Dios. La liturgia ahora es más didáctica, está centrada más en el arrepentimiento, en la palabra. Surgen los coros, ¿no? Los levitas otra vez, los maestros, oficios administrativos. eh, y con ello vuelve a crecer el legalismo y se vuelve a distorsionar el propósito que lo vamos a llamar es más relacional del culto. Capítulo número 3 nos habla de la restauración de las fiestas, estamos hablando de Esdras, de la restauración de las fiestas, de ciertos sacrificios, de ciertos arreglos que se hicieron, pero vamos a encontrar ya para Malaquías, un pasaje que conocemos mucho, que Dios les vuelve a decir, otra vez sus ofrendas no me las están dando, ¿no? Otra vez se alejaron de mí. Y nos deja esta última etapa del periodo que llamamos el periodo del posexilio, nos deja con una promesa que sí vamos a buscar todos. Zacarías 14:16. También lo encontramos en Malaquías. Es el final de el Nuevo Testamento. Está mucho más cerca la venida de Jesús, en donde ya no va a haber una adoración simplemente de las formas, de los rituales, sino que ya vamos a tener una adoración en espíritu y en verdad, como lo presenta el 14:16. Y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al Rey, a Jehová de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Y acontecerá que los de las familias de la tierra que no subieran a Jerusalén para adorar al Rey, Jehová de los ejércitos, no vendrá sobre ellos lluvia. Y aquí hablamos de las familias, ya no solamente como una institución doméstica, sino a manera
de las naciones, ¿no? Por eso el versículo número 18 va a decir la familia de Egipto. No es solamente una familia como papá, mamá, hijos, sino es la nación completa. Las naciones suben a adorar al rey. Así nos deja el periodo mosaico, perdón, el periodo posexílico. Con eso termina el Antiguo Testamento. Y este periodo que fue tan amplio, o estos periodos que son tan amplios, nos presentan toda la revelación progresiva que tiene la liturgia del Antiguo Testamento, con sus propios elementos como los sacerdotes, como los símbolos, como el tabernáculo, que David lo menciona, por ejemplo, en el Salmo 27, como la casa de Dios, con los sacrificios instituidos, con las ofrendas, con las bendiciones, con la palabra de Dios ya al final de este periodo del posexilio. Y cada uno de estos elementos giraba en torno a una adoración comunitaria. Aquí termina este recorrido histórico del Antiguo Testamento, antes que comencemos con un recorrido ya del Nuevo Testamento y de la patrística y de la Edad Media. Pero sé que fue mucha información y está quedando grabada la clase por si alguien la quiere ver posteriormente para repasar estos conceptos históricos. Pero si alguien tiene una duda antes de que avancemos hacia eh, el recorrido histórico del Nuevo Testamento, es momento de poder expresarla. Si no, voy a seguir, continúo y, y ustedes pueden hacer sus preguntas al final, ¿no? Que todavía creo que pueden surgir preguntas en la siguiente etapa. Para comenzar con el otro periodo, el periodo del Nuevo Testamento, debemos hacer un repaso general de lo que estamos viendo en el Antiguo Testamento. Y esto van a poder tener esta línea de tiempo también posteriormente, pero encontramos de manera general que el culto en Israel, esto que estamos viendo ya, lo resumimos, los lugares del culto eran numerosos y lejos de adaptarlos, de destruirlos, los adaptaron en muchas ocasiones y los consagraron a Jehová. Pero después empieza a haber una adoración centralizada, de que había adoración en todos los lugares, de 1 al 11. Luego encontramos una adoración centralizada en el tiempo de Moisés. Y encontramos que hay muchos símbolos, hay muchas sombras. La liturgia precisamente era una liturgia profética, porque la celebración litúrgica apuntaba hacia verdades futuras. No, no es como nuestra adoración que apunta a una realidad pasada, sino que apunta hacia aquellos momentos, giraba en torno a estas instituciones futuras, ¿no? Usando recursos visuales trataba de demostrar este carácter futuro de la redención. El calendario litúrgico se organizaba alrededor de 7 fiestas principales, que son fiestas anuales, y cada una de ellas tenía sus rituales respectivos. No sé si ubican las 7 fiestas, pero las fiestas que nosotros más conocemos es la fiesta de la Pascua, junto a la fiesta de los panes con levadura. También se ubica un poco la fiesta del Shavuot, ¿no? Que es la fiesta que ahora nosotros llamamos de Pentecostés. Entonces vamos tres allí. La fiesta de los panes sin levadura, la fiesta de la Pascua, la fiesta del Shavuot. Y estas fiestas son aquellas que le llamamos las fiestas de la primavera. Representan el, el momento futuro de salvación para el pueblo de Israel. En estas fiestas también encontramos la fiesta de Yom Kippur. Yom Kippur es la fiesta de la expiación o el día de expiación, la encontramos en Levítico y aparece tal cual, así como el día de la expiación en hebreo, el Yom Kippur, ¿no? Y la encontramos en Levítico capítulo 16. De hecho, el título que tiene la Reina Valera es el día de la expiación, que si lo decimos en hebreo, se pronunciaría Yom Kippur. Entonces tenemos el día de la expiación, tenemos el primer día del año que llamamos Rosh Hashanah, o se llamaba Rosh Hashanah, que es Rosh es la palabra cabeza, es literalmente la cabeza del año, el Rosh Hashanah. Tenemos también la fiesta de Sukkot, que es la fiesta de tabernáculos,
que es donde se presume que es la época donde nace Jesús, alrededor de septiembre, octubre. Alrededor de estas fiestas giraba la actividad litúrgica del pueblo de Israel. Y bueno, no olvidemos la fiesta del Purim, que es la fiesta que aparece en Esther, junto, y aunque Purim es posterior, dentro, no entra de las 7 iniciales, dentro de las 7 iniciales se estaba pasando la fiesta de las primicias, que es un día después de Pascua, ¿no? Es el día en que Jesús resucita también. Entonces tenemos estas 7 fiestas que anunciaban la venida del Señor y era la base de todo la religión, el calendario litúrgico del Antiguo Testamento. Pero posterior a esto viene el tiempo que llamamos el periodo número 11, el periodo en el que ya no hay revelación, la revelación termina por ahí del 400 y entramos a este periodo en el que revelación explícita no hay. No es que Dios no haya obrado, pero no hay revelación explícita. También le llamamos el periodo de los 400 años de silencio, precisamente porque no tenemos ningún libro que entre dentro del canon protestante, porque el canon católico romano sí tiene ciertos libros que están desarrollados o escritos durante este periodo, ¿no? Como el libro de los Macabeos, como el libro de Judith y otros libros. Nosotros consideramos que estos son 400 años de silencio en los que no hay ninguna inspiración escrita divina. Pero este tiempo sí es el tiempo en que empiezan a surgir las sinagogas. La palabra sinagoga procede de dos palabras griegas también, que significa juntas, las podemos traducir como traer juntamente. También hace referencia a esta asamblea de adoración que el pueblo judío tenía. No era precisamente ya en un templo, por eso no era centralizada. Se empieza a descentralizar aquí. Este periodo de los 400 años de silencio, ya no encontramos el templo hasta cuando lo reconstruye Herodes finalmente. El templo no se usaba de la manera más apropiada. Sí estaba, ¿no? Después de que se reconstruya con Esdras queda, pero cae en desuso un poco por las conquistas que se hacen. Y encontramos ya que partiendo de esto es que las primeras liturgias se empiezan a desarrollar en el Nuevo Testamento. Recuerden, los primeros creyentes, los primeros cristianos, eran judíos. Y la idea del culto, de la liturgia, sin sacrificios, no era desconocida por ellos. Por esto en tiempos preexílicos se habían hecho así, sin sacrificios. Pero ya en esta etapa tardía, como el siglo cuarto, hay poca gente que habla de un culto puramente espiritual. Para la mayoría empezó a ser una especie de culto de formas otra vez. Y el exilio vuelve a traer esto. Explícitamente la sinagoga influye mucho en la forma litúrgica de los primeros cristianos, porque esta adoración de las sinagogas es la que se ocupa dentro del culto primitivo o del culto apostólico, lo vamos a llamar así, de la manera más apropiada, según Justo L. González, el periodo de la época de la Iglesia Apostólica, es decir, desde el año 30 hasta el año 100. Como remontamos las sinagogas a la época del exilio y surgen como una forma de reunirse y comunicar la Torá, los escritos de los judíos, no tenía la finalidad de servir como un culto religioso, sino simplemente una sencilla reunión con fines un poco didácticos, con fines de enseñar, de estrechar los lazos comunitarios. En tiempos de Jesús ya era una creencia generalizada, por eso encontramos que Jesús, que Pablo leen en las sinagogas se construyen fuera de las ciudades, precisamente para que las personas pudieran también hacer estas, estos rituales de ablución que se escriben como parte también de su liturgia, rituales de purificación. Y se ocupan, después de que se restaura el segundo templo,
que esta es la gran asamblea que lidera Ezra, que restituye las bendiciones, el resto de los servicios, lo que ellos llaman el Kedushá, el Kadish, que son la forma litúrgica que ellos tienen y que como nombran el Baruch, por ejemplo, la bendición. Entonces las sinagogas no se eliminaron, quedan como lugares de reunión nada más, ¿no? Estas Bayit Knesset en hebreo, que nosotros llamamos y conocemos más como las sinagogas. Y tenían por lo menos tres funciones principales. La más básica de todas era el lugar para orar juntos, hacer la tefilá en hebreo. Ellos se reunían en las sinagogas para orar. La segunda de ellas es para darles a los concurrentes un marco donde podrían compartir y estudiar con los demás. Entonces es oración y comunión. Esta también era como una de las cosas importantes. Era más que un edificio. Era el lugar donde se encontraban juntos y compartían un tiempo de comunidad, ya que estaban regados en muchos lugares, tenían el tiempo para ah, congregarse alrededor de estas sinagogas y conectar con otros judíos. Y finalmente para estudio, oración, comunión y estudio. Y hay un autor que se llama Royberg que explica estas funciones de las sinagogas, su contexto, sus costumbres. Era más que un simple edificio, era un momento donde te encontrabas con la comunidad. Y dentro de este marco encontramos estas fuentes que también empezaron a mostrarnos que el culto litúrgico se hacía imitando un poco la forma de las Bayit Knesset, de las sinagogas. Los ingredientes del culto cristiano eran la lectura de las escrituras, la exposición y la oración, tal como en la sinagoga, ¿no? Los libros del Nuevo Testamento no nos indican de una manera precisa qué es cómo era la forma litúrgica, pero lo encontramos, por ejemplo, en los testimonios de Justino Mártir, que son los discípulos de los apóstoles, que se nos dice que era una liturgia sencilla, ¿no? Escritura, exposición y oración. Y esta era la forma en que ellos encarnaban este culto que Jesús les había dicho que iba a ser en espíritu y en verdad. Y ocupaban las formas iniciales del judaísmo. Y más adelante vamos a ver que ya en la iglesia griega empieza a haber ciertos cambios, pero al inicio las sinagogas dejaron, o el culto judío, dejaron huellas que son muy marcadas en el culto cristiano, ¿no? Y la vuelvo a repetir, es esta estructura litúrgica con lecturas de la Biblia, con el canto de los salmos, con la explicación de la palabra, con algunas formas de plegaria, la plegaria de la Santa Cena, ¿no? Como se hacía, bendito Baruch Ata Adonai Eloheinu melech haolam. Esta es la forma litúrgica, ritual, para bendecir la Pascua y ellos ocuparon la misma. Bendito eres tú, Señor nuestro Dios, que nos has dado el pan para recordar a tu Hijo, ¿no? Esta era la forma en que ellos lo usaban. Entonces, todas estas bendiciones, el rito semanal, las palabras como aleluya, amén, osana, el trisagio de santo, 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 todos la encontramos en una liturgia temprana, ¿no? Los primeros cristianos no creían pertenecer del todo a una nueva religión, sino que ellos, habiendo sido judíos toda su vida, y continuaban siéndolo, lo dice justo L. González no solamente de Pedro, de los 12, sino también de aquellos que comisiona el Jesús de manera directa, hasta el mismo Pablo. Su fe no consistía en una negación del judaísmo, sino que consistía más bien en la convicción de que la época mesiánica que predicaba el judaísmo había llegado finalmente. Entonces, como le expresan los escritos del Nuevo Testamento, el mismo Pablo va y cumple con sus rituales como judío, pero si hay una división entre los rituales judíos y su adoración como cristiano, ¿no? Lo podemos ver en estos últimos pasajes de Hechos. Sin embargo, algo que era muy importante para ellos era el día de compartir el pan, ¿no? Lo que hablamos la semana pasada, el día del Señor, estos momentos de comunión en los que
se centraban alrededor de la pasión, de su resurrección, sobre todo en su resurrección, estaba el énfasis allí, y sobre el hecho de que con ella precisamente había empezado esta nueva edad, este nuevo siglo. Y aquí tenemos algunas, de los lugares en que los primeros cultos se celebraban, las primeras liturgias. Tenemos Dura Europo. Dura Europo es una de las reliquias, lo vamos a llamar, o las evidencias históricas del culto primitivo cristiano, de la liturgia primitiva cristiana. Y lo tienen en pantalla, quedan las ruinas de lo que sería una de las primeras asambleas, que ya es bastante posterior, ¿no? No está tan inicial, es 256, pero eran casas particulares, ¿no? Sí estaba la comunión, los cantos, la despedida, pero estaba alrededor de las casas, una estructura litúrgica muy sencilla, ¿no? Con lectura de la Biblia, con canto de salmos. Y el Nuevo Testamento nos dice precisamente que todo giraba alrededor de las fiestas de amor, como las llamaban, que justamente son este nombre las que les dio una mala reputación a los cristianos, ya que decían, bueno, estas fiestas de amor que tienen los cristianos son fiestas en las que ellos cometen actos sexuales ilícitos, actos incestuosos. Es que ellos son hermanos y tienen relaciones entre ellos en sus fiestas de amor, como las llaman. No entendían que esta terminología cristiana de hermanos y hermanas no era una terminología sanguínea, y aquel que no estaba familiarizado con ella lo malinterpretaba. Además que las fiestas de amor, como normalmente se llamaba al partimiento del pan, también tenía sus, su, su propio lenguaje que había que entender, ¿no? Entonces decían, vamos a comer la sangre de, de Cristo, y ellos, los romanos o los gentiles, aquellos que no creían en Cristo, decían, es que estos cristianos son caníbales y se comen a los niños, comen la sangre y las carnes de los niños. Y todo esto empezó a darles mala reputación, y por eso surgen algunos hombres que defienden el culto cristiano, ¿no? Y, y todo esto, estamos hablando de los primeros 311 años. 311 años, hermanos, y justo estoy diciendo 311 años, porque es en el 311 en el que se habla de la paz para los cristianos. Hubieron 10 persecuciones a lo largo de estos años, y finalmente con este hombre que les va a sonar, Constantino, empieza a cambiar y a imperializarse el culto. Durante 311 años, porque 300, en el año 311 se da a conocer el edicto de Milán, que se establecía la paz para los cristianos. Se le revela, supuestamente, se le revela Cristo a Constantino, y en forma de una cruz se le dice, por este signo vencerás. Y esta historia en la que según tiene un encuentro Constantino con Cristo, y deja de perseguir a los cristianos. 311, los cristianos quedan libres, y aquí comienza una etapa de imperialización. Además, aprovecho esto para que ustedes puedan asistir con nosotros a este nuevo curso que vamos a abrir de historia de la iglesia, que es muy interesante, y comenzaremos precisamente con un módulo que habla sobre la iglesia primitiva. La iglesia primitiva no es del año 30 al año 100. La iglesia primitiva es del año 30 hasta el año 311, pasando por la iglesia perseguida, la iglesia de los padres apostólicos, que no son los mismos que los padres de la iglesia, son los padres apostólicos. Y ellos celebran entonces los acontecimientos del Día del Señor. El culto tiene su centro en la resurrección de Cristo. Esto va a ser muy importante, porque a partir de que la iglesia se imperializa, ya no está el centro en, en la resurrección, sino que empieza a estar en la pasión, en la muerte. Hasta el segundo siglo, hermanos, los datos que nos da la historia es que el servicio de comunión estaba en dos partes. Primera parte se leían las escrituras, se comentan, se elevan oraciones, se cantan los himnos, y en la segunda parte del servicio normalmente comienza el ósculo santo, el momento de la Eucaristía, ¿no? Luego trae alguien el pan, el vino al frente,
quien preside los presenta, se pronuncia una oración, se recuerdan los actos salvíficos de Dios, se invoca la acción del Espíritu sobre el pan y el vino, se reparte el pan, los presentes comulgan, se despedía con una bendición y terminaba, ¿no? El momento de la palabra y el momento de la Santa Cena, de la comunión, del partimiento del pan. Solamente quienes habían sido bautizados podían participar. Aquellos que venían de otras congregaciones que eran bautizados también se les permitía participar, pero necesitaban ser bautizados, ¿no? Em, como entrada a la Santa Cena, se les permitía o se les pedía tener esta celebración del bautismo. Algunos autores han hablado mucho de las iglesias de las catacumbas. Sin embargo, aunque sí celebraban algunas liturgias alrededor de las personas que morían, ahí donde se sepultaba el fiel, algunos llegaban y hacían ciertas liturgias allí. Y desde allí es que se toman algunos de los elementos posteriores y ya se sacraliza y se ritualiza y se empieza a llamar el Día de los Fieles Difuntos. Sin embargo, los cristianos no se reúnen alrededor de las catacumbas como lugares secretos que celebran sus cultos escondidas. No, no es esto. Había cierta libertad para los cristianos. Sin embargo, se reúnen en estas casas particulares y encontramos en todo el Nuevo Testamento, especialmente en Hechos, que las congregaciones fueron dándose en los hogares de las personas. Es hasta el tiempo de Constantino que el culto cristiano, les decía, empieza a cambiar de su relativa sencillez, de adorar en casas particulares, de congregarse alrededor de la Santa Cena, y comienzan a ver estos eventos de reunirse en cementerios, en las catacumbas romanas. Y ya para el tercer siglo, todavía antes de la constantinización del cristianismo, todavía al 270 encontramos a Dura Europa como el lugar de reunión. Pero tras la conversión de Constantino, el culto empieza a sentir el protocolo imperial. El incienso, dice Justo L. González, que no había estado dentro de los cultos cristianos, el emperador los empieza a ocupar y empieza a haber incienso dentro de las celebraciones de las iglesias cristianas. Los ministros empiezan a usar vestimentas ricas porque ahora ya el obispo principal no es pobre, ahora tiene un cargo muy especial, tiene que tener respeto y se ocupan los mismos rituales romanos y se empiezan a aplicar para los líderes de las iglesias. Varios gestos de respeto que se usaban para el emperador se empiezan a usar al culto también. Además, se empiezan a utilizar las costumbres como de procesiones, largas procesiones que se hacían, y hasta el siglo segundo todo esto era desconocido. Pero ahora no solamente se celebran las liturgias o los aniversarios de las muertes de un mártir como en el siglo segundo, el siglo tercero, sino que ahora se construyen iglesias en donde estos mártires murieron. Y pronto se empezó a llegar a pensar que este culto celebrado alrededor de estas tumbas tenía especial eficacia en virtud de quien estaba enterrado debajo. Y entonces empiezan a desenterrar a los mártires, a colocar sus cuerpos visiblemente o bajo el altar, y ahí, bajo el altar de la iglesia, que en este momento sí se le llama altar porque todavía es alto, no tiene acceso cualquier persona. De hecho, la arquitectura de los templos en esta época se copió de lo que se usaba en el periodo de los romanos, ¿no? La emperatriz Helena, es algo que se cuenta, la madre de Constantino, en el 326, un año después del credo del concilio de Nicea, marcha a Tierra Santa y dice: yo encontré la vera cruz, encontré la verdadera cruz de Cristo. Y empezó a decirse: la cruz tiene poderes milagrosos, y se difunden partes de ella por todas las partes del imperio. Los dirigentes de la iglesia tratan de moderar las supersticiones. Hay escritos que dicen: no, no es así, no pueden haber milagros. Pero muchos pastores empezaron
a usarlas como excusa para ir a Tierra Santa, a hacer estas procesiones para Israel, lo que ellos llamaban Tierra Santa, y esto empezó a usarse como superstición, ¿no? Estas iglesias que ya habían sido pequeñas, ahora en las iglesias construidas en tiempo de Constantino son enormes y la sencillez había quedado muchísimo muy atrás. En la iglesia empieza a celebrar y enfocarse entonces ya no en la resurrección, sino empieza a adoptar prácticas como la pasión o empieza a celebrar eventos como la pasión o incluso el nacimiento, ¿no? Pierde su oriente de lo que había sido durante los 300 primeros años, que es alrededor de la resurrección. Mm, y bueno, esto empieza a imperializar un poco la iglesia y obviamente también las liturgias. La forma típica, que también debemos estudiar esto, en lo que se celebraban las liturgias, ahora se llama basílica. Este término se ocupaba muy a menudo en los rituales romanos y es lo mismo que se empezó a ocupar, la misma arquitectura que se empezó a ocupar para los templos ahora cristianos. ¿Cómo era esto? Era un gran salón y tenía varias filas de columnas, a veces eran más de dos. Y alrededor de los salones estaba los tres lugares principales que era el atrio, la nave y el santuario. El atrio, digamos que era como el vestíbulo de la iglesia y era un área rodeada de muros, a veces de columnas. Y luego en este atrio estaba una fuente donde los fieles hacían sus rituales. El lado del atrio que colindaba con el resto de las basílicas recibía el nombre de nártex. Y estas, la nave principal de la basílica era una nave amplia, de modo que los espacios para los creyentes podían estar a la derecha o a la izquierda. Y al principio se hacía en el idioma original, pero ya para la Edad Media, en el idioma materno, para la Edad Media ya solamente se hacía en latín, ¿no? Entonces el pueblo empieza a perder la, su importancia y se empieza a centralizar ya no solamente en una persona, ya no en un lugar, sino ahora en una persona. El sacerdote toma un lugar importante. Y todo esto se hizo mucho más marcado en la época de la Edad Media. Hasta este tiempo, la liturgia había sido muy sincera, hasta el 300, pero a partir de que se constantiniza la iglesia, sí empieza a haber una especie de ritualización. Y más aún cuando empezaron a aparecer ciertas lenguas como las germánicas. Entonces el latín se empieza a usar como la lengua de culto, solo lo conoce el clero y ya se inicia una ruptura entre la liturgia y el pueblo. Ya no es la liturgia del pueblo, sino es la liturgia del sacerdote. Por eso el latín pasa a convertirse en la lengua sagrada que envuelve ahora la liturgia en un misterio solo el cual podía acceder el clero. Y ellos son los que deberían instruir al pueblo, los que pasaban muchas horas en el coro, los que empezaron a recibir cada vez más tareas y reservarse más exclusivamente para los clérigos, para los monjes. Y entonces la liturgia cae completamente en, en el ritualismo, hasta que se llega a decir que participar de la cena del Señor es comer del cuerpo de Cristo literalmente, ¿no? Entonces empiezan a verse dañadas también ahí las formas doctrinales. Recuerden nuestro adagio de lex orandi, lex credendi, así como el pueblo ora, así el pueblo también vive. Y así llega la reforma. Con la reforma, que dimos un gran salto desde la Edad Media a la época imperial, no pasamos por las reformas carolingias que están alrededor del año 900, que es con el rey Carlomagno. Vamos a saltar y vamos a dar un salto enorme hasta el 1500. Y las liturgias aquí empiezan a cambiar ya otra vez, ¿no? Se insiste en que las lenguas
de la liturgia deben ser las lenguas del pueblo y en que la Biblia sea la norma única de la liturgia. Y empieza a hablarse entonces en la Reforma Protestante, empieza a discutirse en las prácticas de la Iglesia romana, empiezan a insistirse en que el culto se hable en la lengua del pueblo. Calvino habla de la necesidad de reformar la Iglesia y empiezan a ciertas controversias también dentro de los reformados, porque aunque estaban de acuerdo en lo más importante, por eso ya el culto, la forma arquitectónica del culto empieza a cambiar. Ya no está el altar como aquel grande al que no puede acceder, sino que ahora ya solamente hay una especie de plataforma, que por eso ya no le llamamos nosotros altar, sino es una plataforma un poquito más alta para que el pastor o quien dirija pueda ser visto por todos, pero que sea accesible para todos, ¿no? No está reservado solamente para el clero. Ahora puede subir cualquier persona porque recuperamos la doctrina del sacerdocio universal, en la que todos podemos servir y todos podemos entender la palabra y no está centralizada en el clero. Y empezamos a recibir esta desritualización de la liturgia, si la podemos llamar de esta forma, ¿no? La adoración empieza a volverse a sus orígenes más puros. Pero la liturgia de la Reforma no fue igual para todos. Las liturgias protestantes fueron diversas. Lutero tenía una idea de la liturgia, Calvino tenía una idea de la liturgia, Martín Brusero, quien preside el movimiento reformista, en Alemania tiene otra idea diferente a la Santa Cena. Incluso no se pueden poner de acuerdo entre Zwinglio y Lutero de cuál es la manera más apropiada de elevar la cena. Estamos hablando de algo litúrgico. Y hay problemas o hay diferencias entre las controversias anglicanas, entre cómo, aunque los anglicanos no se consideran como reformados, pero son los anglicanos quienes empiezan a hablar de la forma del principio normativo y nos empezamos a alejar entonces del- de la forma básica y sencilla a través del culto y se empiezan a añadir ciertos ritos que empiezan a aparecer dentro de la liturgia nuevamente y sobre todo en algunas de las liturgias como las liturgias luteranas. Pero a Calvino, a quien seguimos en esta línea, él mantiene el tipo de culto presbiteriano, se, ex- se destierran todos los símbolos, no hay crucifijo, no hay cuadros, raramente hay una cruz y el púlpito ocupa el lugar central del altar, ¿no? Ya se da importancia a la mesa de comunión otra vez, por eso se debe celebrar cada domingo, dice Juan Calvino, cada domingo debe celebrarse la cena del Señor. El ambiente más es una sala de conferencias, ¿no? El ministro lleva ya togas negras, ya no está la pomposidad de los ministros, incluso algunos países los abogados eran los catedráticos, eran los que daban la cátedra, ¿no? Al principio permitían el uso del órgano y solo cantaban salmos o textos. Y después Calvino es un poquito más extremo en esto y dice solamente debe haber el canto a capela y debemos tener uniformidad en la forma en que celebramos la liturgia. Esto es un poco de lo que se ha hecho de manera general en la liturgia reformada hasta que llegamos a la liturgia del siglo XX, el siglo XXI, que ya tenemos una gilsonización. Esto ya es algo más para nosotros. Hemos perdido otra vez, después de la liturgia pentecostal y todo el protestantismo evangélico de las experiencias personales de Estados Unidos. Ahora la liturgia ya es como ir a un McDonald's porque todos cantan los mismos cantos. Todos hacen los mismos rituales, tienen estrategias de marketing con pantallas grandes detrás, con las luces que apuntan a un consumo masivo, ¿no? Esta industria del entretenimiento se adapta también a la liturgia de la iglesia y pasamos de tener una liturgia doctrinal
a tener una liturgia llamativa, a una liturgia del entretenimiento, a lo que llamamos con algunos autores, a un teólogo que llama la Gilsonización de la iglesia, que las iglesias donde vayas tienen el mismo modelo, todos cantan de Hillsong. Puede ser que en círculos reformados no se vea así como Hillsong, pero donde quiera vamos a encontrar los mismos cantos, por ejemplo, los que ahora tiene la Iglesia Bautista Internacional de no hay iglesia en la que no se haya escuchado, por ejemplo, la de Santo por siempre, ah, hay libertad, no digo que esté mal, pero antes la comunidad era más local, ahora todos pueden acceder. Y justo escuchaba Burke Parsons, que es el predicador que quedó en la iglesia de San Andrew, que es donde estaba pastorando Sproul, y él dice, ahora tú puedes acceder al internet y tú tienes la liturgia de donde quieras, en cualquier lugar, y esto hace también que tú quieras una liturgia como la de allá y te desconectes de la liturgia que tienes en casa, ¿no? Buscas el alimento fuera y olvidas que tienes un alimento en casa. Y al final también dice Bork Parsons, en los círculos reformados se cayó en la gilsonización con sus matices, pero también en una especie de idolatrización del momento de predicación. Y Burke Parson dice, hay muchos círculos reformados en donde dicen el centro de la liturgia y lo más importante de la liturgia es la predicación. Y creo que todos hemos caído en eso. Y él es presbiteriano de los de Hueso Colorado. Y él dice que si él subiera sus predicaciones, él lo subiría completa, con toda la liturgia porque la enseñanza de la palabra, aunque sí es importante, forma parte de un todo con la liturgia. No es que todo gira alrededor de la predicación, más que Dios se comparte completo en la liturgia con nosotros. Y lo vamos a ver esto la siguiente semana, ¿no? Sé que fue un recorrido bastante extenso, sé que pueden haber dudas y por eso quiero dejar este espacio para las preguntas que alguno de ustedes pueda tener o algún comentario que quiera hacer. Dejo este espacio para eso. Si alguien tiene alguna pregunta, quisiera que repitiera algo, me diga, hermano, por favor, repita esto. La clase va a quedar grabada, la pueden escuchar las veces que sea para que ustedes puedan ver otra vez el recorrido. ¿Alguien tiene alguna duda, hermanos, que quiera expresar? Bueno, sé que fue muchísima historia, que tiene mucho que procesar hoy. Yo les pido que si no han leído las páginas de la antología, las puedan leer, porque todavía estamos en la parte, digámoslo así, más doctrinal. Vamos a ir ya caminando a la parte práctica. Y toda esta parte doctrinal necesitamos entenderla bien para cuando venga la parte práctica, que les aseguro, hermanos, que en la parte práctica ustedes van a tener más interacción, porque precisamente todo esto que estamos aprendiendo lo vamos a aplicar. Y es allí donde necesitamos recordar lo que estamos diciendo, ¿no? La próxima semana todavía vamos a hablar de los elementos del culto, pero ya tendremos alguna interacción. Les voy a hacer preguntas acerca de lo que se lee para saber cuáles son los elementos correctos del culto. Después tenemos una semana de descanso de algunas tareas que les vamos a estar dejando. Y posteriormente viene la parte de taller. Ahí sí, puro taller de cómo deben hacerse las liturgias, del llenado de liturgia y de algunas decisiones que quizás quieran platicar aquí y que yo pueda guiar esas conversaciones. Por ejemplo, ¿se debe o no se debe seguir conservando el momento de participaciones dentro de la liturgia? Fuera, obviamente, y puede haber espacios para eso, pero deben mantenerlo dentro de la liturgia. La bienvenida, déjenme revisar, ahora sí me da tiempo de revisar esto. La bienvenida la van a mantener dentro de la liturgia, fuera de la liturgia. Sí, la bienvenida está dentro de la liturgia, ¿no? La tienen justo donde dice el pueblo de Dios se renueva. Estas son conversaciones que deben tenerse y vamos a tener aquí dentro de nuestras sesiones. La vamos a tener, yo creo que va a salir la próxima semana necesariamente porque vamos a hablar de los elementos. ¿Es la bienvenida un elemento del culto? Viene la próxima semana, después de todo este recorrido histórico. También usemos la historia y los principios teológicos para responder esas mismas preguntas. Sí, hermano Erika.
Muy buenas noches, pastor. Buenas noches. Yo tengo una duda con la parte de la bienvenida. Según con lo que hemos estado viendo y según usted en que nos está presentando esto, ¿cuál es la forma correcta o en dónde debería ir la parte de la bienvenida? Ujú. El recorrido teológico que estamos haciendo hasta ahorita, no puedo tomar lo que vamos a ver la próxima semana, pero lo primero que debemos preguntarnos ¿es la bienvenida un elemento del culto? Esto viene, lo resolvemos la próxima semana. Lo que podemos responder para esta semana es, primero, ¿es la bienvenida coherente con nuestro principio teológico en el que el diálogo con Dios es lo que debe sobresalir y no el diálogo horizontal? Y ahí tenemos la primera respuesta como que no, ¿no? El diálogo vertical no está en la bienvenida, está un diálogo horizontal. Entonces no es coherente con nuestros principios teológicos, por lo menos no con ese. Y en segundo lugar, como principio histórico, debemos preguntarnos, ¿es la bienvenida, ha sido la bienvenida un elemento histórico? Y la verdad es que ninguna de las liturgias, eh, ni presbiterianas, ni reformadas, ni de los israelitas, hay un momento que llamemos momento de bienvenida, ¿sí? Ahora, ¿qué se hace? ¿Está mal? No. Es importante ahora poder hacer am, de una manera estratégica para nuestro tiempo esta salutación para los que son nuevos, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos esto? Puede ser sencillo. Lo podemos dejar al principio, que el Ministerio de Relaciones de la bienvenida. Normalmente no están los invitados, sino hasta el final, entonces por eso se puede dejar después de los avisos o antes de los avisos, pero sí después de la oración final, ahí se puede ser antes o después de los avisos, es, ya todos estamos después del momento litúrgico, porque ya una vez que avanzamos a considerar que no es histórico, no es teológico y no es un elemento, entonces lo podemos dejar afuera y sin problema damos la bienvenida. Está la oración final, vienen los avisos o viene la bienvenida inmediatamente, ¿no? Entonces ahí damos la bienvenida a quienes estén. Es el momento también de saludarnos y ahí sí podemos llamar el momento de la fraternidad con toda la capacidad que podemos usar de esta palabra. ¿Por qué? Porque la fraternidad ya no es solo un momento en el que nos damos la mano y nos damos un abrazo y cada quien vuelve a su lugar, sino es un momento en el que nos saludamos. Que esta es la coinonía real, esta es la bienvenida real, esta es la fraternidad real. Que cuando se da la bienvenida a media liturgia, si hay invitados, lo único que podemos hacer es darle la mano y vamos, regresamos a nuestros lugares. En cambio, si lo dejamos hasta el final, hasta esa coinonía, esta fraternidad puede crecer, porque al momento de saludarlo, todos podemos hablar con el invitado. Bueno, todos es también una exageración, porque no daría tiempo para todos, pero sí podemos tener más tiempo de conversación con el invitado o con los mismos cristianos, porque ahora sí es un momento de fraternidad, es un momento de comunión. Entonces, en el orden más apropiado quedaría fuera de la liturgia, ¿no? Por eso usted va a encontrar en el libro de culto y liturgia, no lo tengo aquí a la mano, que en las liturgias históricas está fuera de la liturgia. Los modelos que tenemos allí son modelos ya un poquito más evangelicalizados, porque vienen de Estados Unidos, y los momentos de bienvenida estaban en medio, pero el momento más reformado de la salutación, de la fraternidad, de la coinonía, está al final de la liturgia, ¿no? Espero responder su pregunta de manera muy general, porque la semana siguiente vamos a abordar acerca de los elementos de manera específica. Así que si esta clase les ha parecido un poco tediosa por la historia, de todo modo van a necesitar este recorrido histórico para ser verdaderos liturgos, ¿no? Uno puede decir, es que la historia es muy pesada y la verdad es pesada, pero al final se va a convertir en su aliado para poder defender teológicamente e históricamente la liturgia em, desde la piedad que también nuestros maestros reformados la enseñaron, ¿no? Hermano, espero responder su pregunta. Si tiene algo más que comentar, también adelante. Y si algún otro hermano también quisiera preguntar algo más, tenemos todavía 10 minutos para preguntas. Sí, hermano Saúl.
Bueno, de mi parte, pastor, en felicitarle porque si bien dice que todo lo que vimos hoy puede resultar un poco tedioso porque son muchos datos, muchos números, mucha información que puede resultar cansada, pero pues la forma en que lo explica, la verdad que resulta de bastante enriquecedor para, bueno, en lo personal, ¿no? En saber el proceso de cómo ha ido adaptando lo que es el proceso litúrgico hasta tal vez no lo vimos así como que muy a fondo, pero hasta nuestros días. ¿Y por qué es lo que hacemos muchas veces? Porque precisamente en lugar de irnos a las escrituras, nos vamos adaptando a los tiempos. Como me llamó mucho la atención en el caso de las sinagogas, ¿no? En ese entonces, la función que cumplían y la forma en la que se desarrollaba ciertamente no bíblica, pero obtener la información, pero sí a partir de otros autores que nos pueden decir qué era lo que hacía o la forma en la que desarrollaban su liturgia. Entonces creo que toda esta información de manera personal me resulta muy, muy valiosa. Gracias, pastor. Gracias a Dios, hermano Saúl. Y, y podemos ver que nuestra liturgia no nació ayer, ¿no? A veces creemos que nació con hace 30 años. No, nuestra liturgia es histórica y tiene una profundidad de riqueza histórica, doctrinal. Y ahorita hemos observado en la primera la riqueza doctrinal, ahora vemos la riqueza histórica que tiene nuestra liturgia presbiteriana, ¿no? Empecemos a saborear un poco de la historia, o sea que cada vez que usted presenta una liturgia, está recordando años en las que Dios ha hablado a su pueblo a través de las congregaciones de Israel primero hasta llegar a las congregaciones del Nuevo Testamento, las congregaciones de la Edad Media, las congregaciones de la Reforma, y cuando hacemos una liturgia bien pensada, desde las escrituras y desde la historia, entonces estamos diciendo toda esta tradición que no es mala en el sentido bien usado de la palabra tradición, todas estas verdades litúrgicas ahora las traemos al día de hoy y podemos decir yo con todos los cristianos que han celebrado antes, celebro también al mismo Dios de ayer y ahora tiene más sentido, ¿no? Celebro al Señor de ayer, el de hoy y que mis hijos van a celebrar más adelante también. Hermana Heidi. Buenas noches, pastor. Buenas noches. Me pareció muy interesante el último término de la línea de tiempo que decía la gilsonización. Me pareció muy chistoso el término, pero interesante como desde el inicio de la línea de tiempo esta relación con Dios, con nuestros primeros padres, era totalmente vertical y era nosotros hablamos con él, él habla con nosotros, ¿no? Y ahora lo que interesa en esta nueva forma de marketing que decía, lo único que le interesa al ser humano es decir qué es lo que siente, ¿no? Decir y hablar y que el pueblo sepa cómo me siento, ¿no? Que no está mal de darle a conocer a nuestros hermanos nuestro sentir, nuestra lo que está ocurriendo en nuestra vida, ¿no? Pero no es el momento de comunión congregacional, ¿no? Eso era algo que yo no había comprendido antes y que ahora ya en mi mente ya tiene un término, ¿no? Que es esta parte horizontal y no vertical. Yo no la había comprendido, la escuché la clase pasada y dije, ah, tiene sentido, ¿no? Porque si bien nos deleitamos y podemos derramar nuestro sentir delante del Señor cuando decimos, Señor, a ti me rindo, estoy necesitado, muchas cosas más, pero no es el momento, ¿no? No es el tiempo en el que quizá mi hermano no esté pasando por la misma situación que yo, sino que tal vez él tenga gozo, placer, gratitud en su corazón, ¿no? Entonces, eso me pareció muy interesante y ya lo voy como categorizando un poco mejor, pero como ahora como lo conecto, ¿no? Este marketing es en lo que siente el hombre, lo que Mm, siente y es lo que como que más importancia le dan. sí, 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 sí. Definitivamente es precisamente quería con este tema de la gilsonización levantar un poco las cosquillitas en nosotros para pensar que nuestros jóvenes quieren eso, ¿no? Yo soy joven y durante un tiempo dije, "No, vamos a poner pantallas aquí grandes, bien bonitas, con luces y reflectores. Y
¿Y por qué? Porque uno va a la iglesia y ustedes le escuchan los podcasts de las personas y dicen, no, es que tú vas a la iglesia porque sirve como algo psicológico que te hace conectar con Dios y sentirte bien. Ven todo el lenguaje que se ocupa de ahora yo soy. Yo soy el que va a sentirse bien allá, ¿no? No hay un voy a, junto con el pueblo de Dios, a adorarle, ¿no? Porque aquí tampoco no es en el tiempo de la liturgia no es vamos entre nosotros a relacionarnos, sino que juntos nos relacionaremos con Dios. Como un solo nos relacionamos con Dios. Por eso la bienvenida, hermano Eric, no entraría allí, ¿no? Porque no es el tiempo en que yo comparto con mi hermano, es el tiempo que mi hermano y yo, como uno, compartimos con Dios. La fraternidad queda para después. Y quiero terminar con esta expresión bíblica de ¿para qué me sirvió todo este recorrido, hermano? Hermano Saúl, fue demasiada historia. Miren que la Biblia jamás desconecta la liturgia con el pasado. Dijo también Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Hechos capítulo 13 dice, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo. Hechos 5:30, el Dios de nuestros padres levantó a Jesús. Hechos 22:14, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas el justo y oigas la voz de su boca. En la liturgia reformada, esta frase de el Dios de nuestros padres es importante porque dice todo lo que pasó antes. El mismo Dios de allá es importante la historia porque para nosotros nos marca a lo que Dios hizo con su pueblo antes y cómo lo atrae hacia nosotros. Entonces, hablarle a Dios desde parados no solamente desde el presente, parados desde el pasado y viendo hacia el futuro, hace que nosotros nos sintamos tan abrumados por la grandeza de Dios en la liturgia, porque decimos, a ver, y vaya con esta mentalidad el próximo domingo, el Día del Señor, vaya a las 11 o 10 que tengan la liturgia y llegue y diga, no voy a adorar solo a Dios. Aquí está mi hermano Juan, mi hermana María, y juntos vamos a expresar a Dios. Pero no solo eso, sino que las voces de todos los mártires del pasado que adoraron a Dios conmigo y en este día también, o que anunciaban la venida, se unen a nosotros, como lo dice Apocalipsis, ¿no? Aún aquellos que han fallecido cantan, y no estoy hablando aquí escatológicamente, no voy a hacer si están en el cielo, simplemente el Apocalipsis dice, hay un canto también de los muertos, anunciando, pidiendo que venga Cristo, pero hay un canto en el presente también, porque no solamente me reúno yo, sino toda la iglesia en general está reunida en este día de manera universal en Chiapas, en Mérida, en Alemania. Están reunidos para cantar a Dios y estamos anunciando el futuro en que todas las naciones, como dice Zacarías, vendrán. Y todo ese pueblo que ha adorado desde Adán hasta el fin de los tiempos se va a juntar como un solo pueblo y se va a reunir las liturgias del pasado, del presente y del futuro y de la eternidad y juntos vamos a cantar a nuestro Dios. Esta idea que recupera al Dios de nuestros padres y nos lo trae hasta ahora es tan preciosa. Y entonces vemos al pueblo entero de Dios, miles, millares, millones. Imagínense cantar el Salmo 150 con todos nuestros hermanos, del pasado, del presente, del futuro. Esto es precioso. Dice el versículo 31 de Salmo 22. La posteridad le servirá. Esto será contado de Jehová hasta la postrera generación. Vendrán y anunciarán su justicia. A pueblo no nacido aún anunciarán que Él hizo esto. Así que, ¿qué hacemos con todo este conocimiento? Vamos al Salmo 26 juntos, por favor. Terminaremos allí. Terminaremos meditando en el Salmo 26. Y vamos a ir directo al versículo 8. Bueno, desde el 6, para que tengamos un poco de contexto. Lavaré en inocencia mis manos, y así andaré alrededor de tu altar, oh Jehová, para exclamar con voz de acción de gracias y para contar todas tus maravillas. Jehová, la habitación de tu casa he amado y el lugar de la morada de tu gloria. No arrebates con los pecadores mi alma ni mi vida con hombres sanguinarios. Versículo 8. Vamos a detenernos allí.
quiero darles una meditación última. Si recuerdan que en el tiempo de Jacob, la casa de Dios era aquel lugar en donde Dios se manifestaba, ¿no? Como en Betel, que antes se llamaba Luz. En el tiempo de Moisés, la casa de Dios se convirtió en lugar de manifestación que era el tabernáculo. Pero el tabernáculo también era un lugar movible. Sin embargo, era un lugar ya, ¿no? Donde quiera que fuera el pueblo, lo ponían y allí quedaba el tabernáculo, ahí estaba Dios, no estaba en todas partes. Pero luego avanzamos y luego queda la casa de Dios en el templo en Jerusalén. Ya no se puede mover, siempre está en Jerusalén. Si tú quieres adorar, tienes que ver a Jerusalén. Pero en el tiempo de Jesús, cuando el culto se descentraliza y Él viene a decir, ustedes son templo de Dios. Ahora Dios ya no habita en una casa artesonada. Ahora Dios ya no habita solamente en Betel. Ahora Dios no habita en un tabernáculo que lo puedes mover. Ahora Dios habita en ti. Tú eres la casa de Dios. Tú eres el lugar de la morada de tu gloria. Interpretemos estos pasajes a la luz de la teología bíblica y vamos a decir, el versículo 8 lo podemos leer con todavía muchísimo más ánimo. Jehová, la habitación de tu casa he amado y el lugar de la morada de tu gloria. Yo soy este lugar ahora. No arrebates con los pecadores mi alma ni mi vida con hombres sanguinarios, en cuyas manos está el mal y su diestra está llena de sobornos. Mas yo andaré en mi integridad, redímeme y ten misericordia. Mi pie está en rectitud, en las congregaciones bendeciré a Jehová. Gracias a Dios por esto. Gracias a Dios porque la adoración ahora es en espíritu y en verdad. Y yo y tú somos la casa de Dios, somos el templo de Dios. Y porque todos aquellos rituales que se hacían en el Antiguo Testamento ahora en Cristo están cumplidos de manera plena y no lo necesitamos más. Esta es la bendición de lo que ahora tenemos. Así que mis amados hermanos, terminamos aquí la clase. Les deseo buenas noches. Gracias por sus comentarios. Sigan pensando todo el tiempo lo que vimos en esta clase y que les pueda servir también para crecer en su adoración con Dios, que ese es el objetivo de esta historia, ¿no? No solamente llegar al intelecto, sino llegar al corazón, ¿no? Y canta este próximo domingo con esto en mente, el Dios de tus padres, el Dios de nuestros padres, de los padres reformados, de los del Antiguo Testamento, todos ellos, el mismo Dios, es el mismo Dios que recibe ahora tu adoración. Hermanos, reciban un saludo, por favor, un abrazo, que Dios les bendiga. Por favor, hagan las lecturas, porque les va a servir mucho lo que no podemos abordar en clase, y eso que abordamos muchísimo en clase. eh, Corrimos un poco, pero pueden ver el video otra vez, ¿no? Y repásenlo, lo voy a estar subiendo en esta semana, si Dios permite. Hermanos, Dios les bendiga. Un saludo a todos. Buenas noches. Muy buenas noches, pastor. Bendiciones.